Buenas tardes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Noel Daza y quiero en esta tarde traer para ustedes un tema acerca de quiénes somos, puesto que muchas veces las personas se identifican eh, con cualquier tendencia religiosa y se definen como tales, pero realmente eh, para ser cristianos debemos mirar a la luz de la Biblia quiénes somos. Desde la antigüedad, los pueblos se han autodenominado eh, como eh, hijos de Dios o hijos de dioses, dependiendo de su tendencia. Si era politeísta, eran hijos de los dioses o descendientes de los dioses. O si eran monoteístas, eran descendientes de el Dios en el que creían. Pero nosotros, me refiero a los creyentes, eh, en Jesucristo, nos identificamos con las verdades de Jesús. O sea, no es solamente decir soy cristiano, sino mirar a la luz de la Biblia quiénes somos. Para eso quiero que vayamos a tomar como base el texto de la Biblia que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Y de ahí en adelante voy a ir desarrollando este tema, como ya lo dije, acerca de quiénes somos. Para esto me voy a permitir leer en Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 9 al verso 10. Primera de Pedro, capítulo 2, del verso 9 al verso y el verso 10. Dice así la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este texto nos habla de una condición de ser pueblo. Realmente, si uno mira la historia, se da cuenta que todos los pueblos de la antigüedad al mundo actual se han atribuido, se han autodenominado como el pueblo escogido, si eran politeístas, por los dioses, caso de los egipcios, del imperio egipcio, o de los chinos, o de muchos pueblos. Pero también los pueblos de la historia de la humanidad, en su gran mayoría, se han creído, si no el pueblo de sus dioses o del Dios que creen, sí se han creído familia, descendientes directos de Dios o de los dioses. Por eso es tan importante que nosotros vayamos a la Biblia y miremos quiénes somos. Acá el apóstol Pedro nos dice: mas vosotros sois real, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Amén. Y sería interesante entender quiénes son o somos esos vosotros a los que él se refiere, que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que la humanidad no toda está en la luz. Amén. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que el ser humano, desde la desobediencia del Edén, quedó destituido de la gloria de Dios. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados, sino que a través misma epístola, en el capítulo 1, el verso 2, dice: elegido según la presciencia
quiero enfatizar en eso, presciencia. Antes de que la ciencia de Dios comenzara a calcular todas las fuerzas, las cantidades de energía, bueno, de todo lo que de materia que iba a utilizar en la construcción del universo, ya Dios nos estaba escogiendo con un propósito de ser un propósito de santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. O sea, Dios ya sabía que la humanidad iba a desobedecer y iba a perder su condición de hijos de Dios. Su imagen y semejanza con Dios se iban a perder y iba a quedar en la oscuridad porque Dios es luz. Amén. Y sin embargo, o sea, Él no está improvisando. Desde ahí ya sabía todo. Y ya sabía que la gente iba a necesitar ser rociada con la sangre de Cristo para perdón de pecados en santificación del Espíritu. O sea, esa solución a la destitución de la humanidad de la gloria de Dios no fue a última hora, amén, sino fue una determinación desde antes que creara el universo. Amén. En santificación del Espíritu, o sea, separación a través de que el Espíritu Santo hace en una persona para que le dé prioridad a las cosas de Dios y pueda amarlo con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. El Antiguo Testamento nos muestra la historia de Israel, que se convierte en un ejemplo para que la humanidad no tuviera excusa de que Dios no quiso mostrar su amor. Amén. Dios pone a Israel, sabiendo lo que iba a hacer Israel, y da un ejemplo real de cómo el hombre estaba incapacitado para ser pueblo de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel se quedó disfrutando, digamos, de ese título de pueblo de Dios, pero nunca dieron la talla de creer de corazón en Dios. Por eso dice, pero Israel no alcanzó la promesa, dice en Hebreos 11, porque no iban detrás de esa promesa por fe, sino por obligación. O sea, nunca entendieron que era un privilegio. Entonces, en esa realidad, Dios provee, como se lo prometió a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, allá en Génesis. Provee para la humanidad una salida a esa situación de estar destituido de la gloria de Dios. Y esa salida nos la plantea en Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, 12 y 13. Dice así, a lo suyo vino. Si nosotros miramos Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, el universo era de él. La tierra era y es de él. Amén. De Dios. Por eso dice, a lo suyo, a lo que le pertenecía, vino. Pero ahí hay una coma. Y dice, y los suyos, o sea, el pueblo que él había llamado para sí, Israel, no le recibieron, dice. Y entonces viene el versículo 2. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, elemento que no tuvo Israel, creer. ¿Qué significa eso? Fe. Ellos seguían tras las cosas de Dios por obligación, pero Dios quiere que lo sigamos por fe. Amén. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí viene la aclaración. Los cuales no son engendrados de sangre, o sea, ya no es por ser descendiente de Abraham o de Isaac o de Jacob, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén. No somos engendrados, no somos descendientes por sangre de el pueblo de Israel. Hay mucho cristiano, ¿cómo lo dijera? Obnubilados,
entusiasmado, luchando por descubrir si es, sobre todo en Latinoamérica, descendiente de israelitas por que sea de parte de alguna de las tribus perdidas de Israel, y están en esa búsqueda y quieren, y hay otros que están en esa tendencia sionista de mirar a Israel como si fuera el canal de salvación. No, es cierto que Jesús fue israelita, descendiente de David, pero esa no es la condición de ser, dice simplemente, más a los que le recibieron. Los suyos eran Israel y no le recibieron. A los que creen en su nombre, ya no importa si es israelita o no. Amén. De cualquier pueblo, nación o lengua, que recibamos a Cristo en nuestro corazón, nos dio potestad de ser hechos. Es un proceso. No es que ya creí, ya fui hecho. Pues en cierta manera desde Dios, ya. Pero mientras Dios me permita o nos permita estar sobre esta tierra, ese proceso de ser hechos hijos se va dando. Por eso él habla de un nacer de nuevo y de un crecimiento espiritual hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que la va a hacer, esa es la obra de Dios y del Espíritu en nosotros, amén, de la palabra del Señor encarnada en nuestras acciones. Entonces dice, no somos engendrados de carne y sangre, sino de Dios. O sea, quiere decir que el que cree entra en ese proceso de ser hecho hijo de Dios. ¿Ven? No es el que dice soy, no es el que pretende serlo por descendencia, no es el que es de parte de las tribus de perdidas, no es el que tiene sangre judía en sus venas o israelita en sus venas, no, es el que cree en Jesús. Amén. En este mismo capítulo, libro de Juan, el capítulo 3, del verso 3 al verso 8, nos habla de la siguiente manera, hablando precisamente de quiénes somos. Amén. Capítulo 3 de Juan, versículo 3 al 8, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El otro día en una predica decía, Nicodemo no entendía, siendo un hombre muy inteligente, porque Jesús está hablando en términos espirituales. Amén. Por eso el verso 4 nos manifiesta la reflexión que hace Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No le cabía en la mente. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ya, Nicodemo, desde su razonamiento, tratando de comprender lo que Dios le estaba hablando en un sentido espiritual. Dice el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, dos condiciones espirituales, amén. El agua viva que da Cristo, amén, y del espíritu, amén. No puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué no puede entrar? Porque en otra parte, en otro versículo, que se me escapa la cita, dice, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el espíritu. En otras palabras, porque el reino de Dios es espiritual. Amén. Nacer del agua, nos bautizamos simbólicamente. Amén. Pero lo que estamos recibiendo es el agua de vida que es Cristo. Sé que cuando Jesús le habla a la samaritana, le dice, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías del agua y él le daría agua de vida. Amén. Ese es creer a la palabra, creer a la verdad de Cristo, creer a Cristo. Nos lleva a nacer del agua y a nacer del Espíritu Santo. O sea, que venga el Espíritu Santo a morar en nosotros para que no seamos más seres naturales y podamos entender las cosas del Espíritu. Amén. Porque lo aclara aquí en el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Hasta el verso 8 dice, verso 7, perdón. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No es nada extraño, no es algo terrible. No,
es posible. Amén. ¿Por qué? Viene el verso 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe, ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Entonces, la condición para saber quiénes somos nos la muestra la palabra. Primero que todo, cualquier ser humano no es hijo de Dios, sino aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y cree en él. No que lo sigue porque le dé cosas materiales o porque sea su sirviente, porque a veces hay gente que termina creyendo en Dios, pero porque lo convierte a Dios en un sirviente de él que le dé los caprichos, cosas materiales, que me dé lo que quiero, porque yo ordeno, decreto y profetice. No, hay que tener una noción clara de quién es el Señor. Amén. Si creo en Cristo, voy a ser hecho hijo de Dios. Y ese proceso comienza con esta situación que nos habla Juan capítulo 3, versículo 3. Nacer del agua, o sea, creer, tomar del agua de vida, que es Cristo, creer en él, y nacer del Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo venga a morar en el corazón, en mi corazón, y comience a darme la capacidad de producir el fruto del Espíritu, para que mi fe no sea un discurso vacío, sino una vivencia que muestre que soy nueva criatura. Amén. En Romanos capítulo 8 nos sigue ampliando esta realidad de quiénes somos, quién es el que realmente es hijo de Dios. Amén. Es a la luz de la palabra, es a la luz de la Biblia. Romanos capítulo 8, del 14 al 19, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí tengo que aclarar una cosa. Hay gente que cree que es guiada por Dios porque escucha profecías. Y entonces dejan la Biblia a un lado, dejan muchas cosas que son importantes en el ser cristiano a un lado, porque ahora es lo que me diga, y van a buscar específicamente profecía para ser guiados. Pero es que esa no es la única forma de ser guiados. Amén. Porque terminan es menospreciando las profecías, y lo que dice la Biblia es no menospreciar las profecías, sino probar los espíritus si son de Dios. No quiero decir que no sean buenas las profecías, pero cuando se convierte en el único elemento a través del cual la persona cree que Dios lo guía, está mal. Amén. Ahora, esas profecías muchas veces son cosas que Dios le va a anunciar temporales, porque las profecías para la vida eterna están en la palabra profética más segura, que es la Biblia. ¿Ven? Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu, ¿cuál Espíritu? Por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Esta palabra, la Biblia, fue inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando la tenemos en cuenta, cuando la escudriñamos, somos guiados. Esto que estamos haciendo ahorita, de escudriñar la palabra para entender quiénes somos, es ser guiados, porque la Biblia nos está diciendo quiénes somos, cuáles son las condiciones para que usted y yo nos demos cuenta quiénes somos delante de Dios, que somos hijos de él. Amén. Dice el verso 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, no vivimos en oscuridad, en temor. No hemos recibido ese espíritu de esclavitud. ¿A qué? Al pecado, a los errores, a la ignorancia, al fetichismo, a cuántas cosas que hay por ahí que incluso pareciera absurdo, pero se ven aún dentro de iglesias que se creen cristianas. Entonces, tenemos que ser muy sabios e ir a la palabra para discernir que todo lo que se dice es
o no es. Si es conforme a la Biblia, gloria a Dios, pero si no, por más sobrenatural que parezca, debemos desecharlo, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en esclavitud de la ignorancia. Amén. Sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Somos hijos adoptados de Dios y podemos llamarlo Padre, y que su espíritu, como Jesucristo dijo, os enviaré otro consolador, el cual os guiará a toda verdad. Os recordará las cosas. En Juan capítulo 14 o capítulo 16 dice así: y yo rogaré al Padre y él os enviará otro consolador para que esté con vosotros hasta el fin. Y él os recordará las cosas que os he enseñado y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. O sea, él nos va a guiar a toda verdad. Él os guiará a toda verdad, dice la Biblia. Amén. Entonces el verso 16 de Romanos 8 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué somos? Hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu mismo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu. La persona no es hija de Dios porque compró un certificado de que va a entrar al cielo, como hay una iglesia por ahí de los últimos días vendiendo certificados del cielo y de que son hijos de Dios y que se pertenecen a la familia de Dios. Eso no es así. La evidencia de que somos pueblo de Dios, hijos de Dios, está en la palabra. ¿Amén? ¿Y qué me dice la palabra? La Biblia, ¿qué me dice? Que el Espíritu Santo, cuando mora dentro del corazón del creyente, le da testimonio al espíritu del creyente en Dios, que es hijo de Dios. No es cualquiera. Amén. No es porque yo me crea, es que el Espíritu Santo tiene que evidenciar eso. Amén. Sigo leyendo. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. O sea, tenemos esa realidad de que somos herederos de Dios, de todo lo que Dios creó y de lo que Él va a hacer y de su señorío y todo eso, nos alcanza a nosotros, pero no para ser, como dice por ahí un predicador más equivocado que quién sabe qué otra cosa, que somos Junior o Jehová Junior. No, somos coherederos de Dios, somos herederos de Dios, de todo lo que Él es, pero no para ser diosesitos ni nada de eso, sino para alabanza de su gloria, como Él lo dice. Dice, y coherederos con Cristo. Amén. Pero viene una condición: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, hay un precio que pagar, no por la salvación, amén, sino por lo que ya somos en Él. Y a través de ese precio, Él va a moldearnos y transformarnos y evidenciar en el creyente esa realidad que no pertenece a este mundo, sino que es hijo de Dios. Amén. No es que por lo que padezcamos vamos a ganarnos la salvación, no, porque la salvación es por gracia, sino que en ese padecimiento se evidencia la realidad de que no pertenecemos a este mundo, sino que somos de Dios. Amén. Dice la Biblia que como no somos el mundo no nos ama. Amén. O sea que el cristiano, el creyente, el hijo de Dios, sus metas no pueden estar netamente en lo material, sino tiene una meta mucho más alta. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás otras cosas van a venir por añadidura. Pero la meta es lo espiritual, es adquirir esa naturaleza de Dios, porque ya Él nos regaló la entrada. Amén. La gracia, la salvación. Dice el verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Y el verso 19.
porque el anhelo ardiente de la creación, no solo de la tierra, de toda la creación de Dios, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cristo viene a recoger a su pueblo, a esos verdaderos creyentes, para después él, después que sean unos eventos que la Biblia nos describe en el Apocalipsis, Cristo va a venir a establecer su reino. Es él y no la iglesia la que va a establecer el reino. Nosotros como iglesias somos embajadas del reino. Por eso en la realidad de la iglesia, espiritualmente hablando, tiene que darse todas las características del reino: justicia, gozo y paz en el espíritu. Nuevas criaturas, personas diferentes que producimos el fruto del espíritu. Esa es la realidad de nuestra ciudadanía, que no es de este mundo, sino del cielo, de esa gloria venidera. Pero un día se va a manifestar eso en plenitud cuando Cristo establezca su reino. Amén. Por eso la naturaleza, toda la creación espera ese momento. Gloria al Señor. En Efesios capítulo 5, seguimos leyendo de la siguiente manera con respecto a quiénes somos según la Biblia. Efesios, después de Gálatas, encontramos Efesios, y el capítulo 5, el verso 1 al 10 nos dice así. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pues, ¿qué es lo que tenemos que, o qué es lo que una persona que dice ser hijo de Dios tiene que hacer? Ya nació del agua y nació del Espíritu, o sea, tiene la capacidad por el Espíritu Santo de imitar a Dios, pero no de hacerse igual a Él, no de hacer manifestación de poder sobrenaturales como los predicadores de la nueva era, los apóstoles los falsos apóstoles de la nueva revelación apostólica, que se quitan el saco para tumbar a la gente o que trazan líneas de poder. No, tenemos que imitar a Dios. ¿En qué? En esas manifestaciones que hizo Cristo cuando estuvo sobre la tierra: humildad, paz, mansedumbre, templanza, en el producir el fruto del Espíritu. Amén. Y más que imitarlos, producir el fruto del Espíritu. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué hizo Cristo? Obedeció como hijo amado hasta la muerte. Amén. Dice: y andad en amor. ¿Por qué hizo Cristo eso? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cristo se despojó de su riqueza en gloria y vino a vivir como un ser humano menor que los ángeles por amor. Amén. Y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz por amor. Y lo dice aquí el verso 2. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, por eso es que es tan importante que la persona cree en Jesús, porque es que fuera de él no hay la manera de ser constituido hijo de Dios. Amén. Solo es a través de Jesús, porque él pagó, hizo un sacrificio, una ofrenda muy tremenda, pero a la vez muy grato ante Dios. Dice el verso 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Santo aquí no significa perfecto, sino apartado. Apartado aún en la manera de hablar. Por eso es que es incomprensible que la señora, esposa del tal apóstol, entre comillas, Maldonado, ande diciendo en YouTube que el Shaddai significa Z grande. Porque ese léxico no corresponde a alguien que ha sido apartado de la mundanalidad y la vulgaridad para ser hecho hijo de Dios. Entonces, aquí la Biblia nos muestra quién es y cómo se comportan y cómo debemos comportarnos los que realmente somos, por la gracia de Cristo, hechos hijos de Dios. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Ana Maldonado diciendo: escucho a Amón que habla en los billetes y pidan. O otro diciéndole a los hijos: tú tienes que repetir que vas a ser millonario. Eso es avaricia. Amén. Dice: ni aún
se nombre entre vosotros como conviene a santos. Cuando una persona de esas habla así, uno ve dónde tiene sus prioridades y ve cuánto falta, cuán equivocados, cuán errados están de la verdad. Amén. Dice el verso 4, perdón, Efesios capítulo 5, verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea, realmente el que es cristiano, el que ha entrado por la puerta que es Cristo a esta realidad de ser hijos de Dios, de ser pueblo de Dios, tiene que ser y debemos evidenciar una realidad bien diferente. No somos como cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque nos lo imponen, porque la religión me lo prohíbe, porque me toca. No, porque amo a Dios. Amén. Porque entiendo el amor de Dios que se manifestó en Cristo para salvarme. Porque Cristo dice, Juan 3:17, no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. O sea, a que la gente que cree en él tenga esa oportunidad, pero esa oportunidad se va a acabar cuando la iglesia sea raptada, sea quitada, se acabará la gracia y entonces vendrán los juicios de Dios. Porque, dice el Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, ya el otro día hablábamos que es ser idólatra, ¿no? Cualquier persona que tiene a alguien o a algo que lo aleja de Dios, que ocupa un lugar más alto que Dios en el corazón de esa persona, cualquier cosa o persona que desplace o que le quite la atención de esa persona de Dios es un ídolo. Amén. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, es que es tremendo, que es idólatra, porque todas esas cosas le están quitando el lugar principal a Dios en la vida de esas personas. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, una persona puede que cargue la Biblia, puede que vaya a una iglesia, pero si realmente no ha cambiado, no ha dejado todas estas cosas, no es. Mucha gente dice, ay, no, es que él estaba y perdió la salvación porque se alejó. No, estaba ahí, pero nunca fue hecho hijo, nunca creyó. Amén. Por eso dice el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no creen a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Se está refiriendo a la situación de una persona cuando no conoce a Cristo. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, ¿qué somos? Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, sacerdocio, todo esto. En la realidad de Dios, en la realidad espiritual, no para venir a jactar, no, yo soy rey, sacerdote, yo soy una princesa de Dios, dicen las hermanas, o los hombres, no, yo soy un príncipe de Dios. No, no es para eso. Amén. Es en la realidad de Dios. Algún día se ha de manifestar eso, no ahorita. Amén. Estamos siendo procesados en esa realidad de crecer como hijos de Dios. Amén. En esa realidad de que la potestad de ser hechos hijos se va manifestando en nosotros como un proceso de crecimiento. Amén. Somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Un pueblo de Dios con un compromiso, con una labor que hacer. Amén. Somos hijos de Dios. Amén. Por la gracia de Cristo. Y tenemos un propósito también. Y es que ser luz, porque ya no somos de las tinieblas, ahora somos de la luz. Amén. ¿En quién? En el Señor. Y entonces eso demanda una realidad. Andad como hijos de luz. Amén.
Y el verso 9 agrega, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, enfatizando que estamos en la dimensión de lo espiritual. El reino de Dios, justicia, gozo y paz en el Espíritu. O sea, es el Espíritu Santo en nosotros quien nos va a permitir hacer eso. No es nuestra capacidad. Simplemente el creyente tiene que llegar a esa entrega, a darle ese lugar y esa prioridad a Dios para que el Espíritu Santo aflore en las acciones de ese creyente los frutos y entonces puedan dar como luz. Amén. En otras palabras, predicar, mostrar a Dios más allá de las palabras. ¿Amén? Andar como hijos de luz. Me faltaba el verso 10. Estaba leyendo Gálatas 5, el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dice el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. El cristiano, el que es pueblo de Dios, el verdadero hijo de Dios, anda comprobando con sus acciones, comprobando, mostrando, amén, que es diferente, mostrando lo que es agradable al Señor. Y el verso 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando el Señor Jesús le dijo al joven que lo siguiera, al joven rico, y que le dice, deja que vaya y entierre a mi padre, el Señor Jesús le dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Está hablando de una muerte espiritual. Amén. Entonces aquí Dios, en Efesios 5:14, a través del apóstol Pablo, nos dice, despiértate tú que duermes, porque ahora tienes vida. ¿En quién? En Cristo. Amén. Y levántate de los muertos. O sea, deja de ser un hombre natural, una mujer natural solamente. Ahora tienes vida. Porque el Espíritu Santo es el que da vida, me dice la Biblia. Amén. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, Cristo es nuestra luz para que caminemos mostrando esa luz. Dice el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, yo no tengo que andar porque me vea el pastor o porque los otros me critiquen. No, es que el compromiso del amor que Dios manifiesta al salvarme tiene que tener como respuesta una vivencia hacia mostrarlo a Él porque lo amo. Amén. Es un compromiso de amor, de correspondencia por amor. Por eso dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Con la sabiduría que viene de Dios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo días bien malos. No solo por la crisis del coronavirus, sino porque la maldad se ha aumentado, porque el hombre se ha vuelto indolente, sin afecto natural, vano, vanaglorioso, egoísta, todo eso. Entonces el resultado de eso es que los días son malos. Dice el verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. O sea, no te distraigas en los placeres pasajeros de la vida, porque eso simplemente haces perder el tiempo. Antes bien, sé llenos del Espíritu. Amén. Sé llenos del Espíritu, porque en la medida en que el cristiano, en que yo, usted, busque del Espíritu Santo, en esa medida, Él nos va a capacitar para producir el fruto en nuestras acciones. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como nos lo dice Gálatas 5:22. Amén. Y por eso podremos incluso cambiar hasta nuestra manera de hablar. Dice el verso 19 de Efesios 5, capítulo 5, verso 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén.
dando siempre gracias, verso 20, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos vuelve personas agradecidas con Dios. La gente comúnmente anda reclamándole a Dios y exigiéndole, ¿por qué? ¿Por qué? Pero el que es hijo, el que ha entrado por Cristo, el que nació del agua y del Espíritu, el que está en ese proceso de ser hecho hijo de Dios, porque ya tiene ese derecho, porque Cristo se lo dio, y él está creyendo en él, y al creer en él, en Cristo, tiene ese derecho y está en ese proceso, entonces puede andar diferente al mundo. El mundo anda maldiciendo, pero el cristiano verdadero anda agradecido con Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es esto. No somos cualquier persona. Amén. Debemos ser, el verdadero cristiano debe ser llenos de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 y 5 dice así. Primera de Pedro, después de Hebreos, Primera de Pedro capítulo 2, verso 4 y 5 dice, acercándoos a él. ¿Qué? Entonces, para poder hacer todo esto que estoy diciendo, no podemos ser distantes de Cristo, de su palabra. Porque la Biblia, Jesús mismo dice, escudriñad las escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para acercarnos a Cristo, necesitamos escudriñar la Biblia, leerla, mirar cómo es Jesús. Amén. Y entonces cumplir esto que dice Pedro en su epístola, en su primera epístola, capítulo 2, verso 4, acercándoos a él. ¿A quién? A Cristo. Piedra viva, viva, claro, llena del Espíritu. El Espíritu da vida. Desechada ciertamente por los hombres, las religiones en su mayoría. Es más, la religión del mismo pueblo hebreo, o israelita, o judío, como lo queramos llamar, no ha aceptado a Jesús como el Mesías. Amén. Lo desecharon ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesucristo es la piedra viva, la roca. Amén. Dice el Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vosotros también como piedras vivas. ¿Y qué nos da vida? La misma vida que había en Cristo. El Espíritu Santo. Amén. El verdadero creyente, el que es pueblo de Dios, tiene al Espíritu Santo. Por eso Jesús le decía a Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu, porque eso es lo que nos va a hacer piedras vivas. Al igual que Cristo, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. O sea, Cristo no murió para que usted simplemente cambie de nombre de religión o cambie ciertas costumbres o ritos. Cristo murió y resucitó para que usted y yo seamos convertidos en piedras vivas. Amén. Sed edificados como casa espiritual. Amén. Esas piedras vivas estamos conformando y vamos a conformar esa casa espiritual no hecha de manos de hombres donde Dios quiere y debe estar habitando. Amén. O sea que aparte de que somos pueblo, nación santa, adquirida por Dios para anunciar su evangelio, aparte de que somos hijos de Dios, aparte de que somos ese pueblo y esos hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, Él quiere que seamos su casa, su iglesia, que no es un edificio cualquiera, una casa espiritual, no hecha de manos de hombres, sino por Él mismo. Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, edificaré mi iglesia. El objetivo de ser cristiano no es tener otra religión, es ser parte de esa casa que Cristo está edificando con los verdaderos creyentes. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Mire, Dios no nos llamó a ser cristianos para que andemos pidiendo y decretando cosas
desde el plano material y mostrando un poder superior para jactar. No, Él nos llamó para ser parte de esa casa espiritual no hecha de manos de hombre, con un propósito espiritual. Amén. Vuelvo a leer el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 5. Es que es bien interesante. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Por eso decía real sacerdocio. Amén. En el capítulo, en el versículo que leí al comienzo. En Primera de Pedro 2:9 dice así. Entonces ahí es donde está. A eso es que nos ha llamado Dios. Eso es lo que debemos y somos en Dios. Como sacerdocio, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, aquí la dimensión de lo material es la añadidura. Aquí nos ponen un plano superior en el plano de Dios. Por eso quiere que seamos sacerdocio santo, o sea, separado para lo que Él quiere, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No es para ofrecerle cualquier cosa. Es para ofrecerle sacrificios santos, agradables, sacrificios espirituales. Y ahí es cuando uno entiende qué pobreza tienen tantos cantantes pseudocristianos que cantan cualquier barbaridad. Tantos habladores que en nombre de Dios hablan cualquier barbaridad. Dios nos llamó a ser casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Por medio de quién? ¿De mi antojo? ¿De mi capricho? ¿De mi jactancia? ¿De mi ego? No, sino por medio de Jesucristo. Por eso dice el verso 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de Jesucristo, de la puerta, del mismo que no se refería en Juan 1:12. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Amén. Cristo es la principal piedra del ángulo, es la base de la iglesia, pero también es la cabeza. Amén. Dice 1 Pedro 4:5, gloria al Señor. Y el que creyere en él no será avergonzado. Tenemos que ser, hemos sido llamados a ser criaturas diferentes. Dice en Efesios 4, Efesios capítulo 4, dice así, en el verso 11 al 16. Dice, y él mismo, hablando de Cristo, amén, constituyó a unos apóstoles, amén. No es el que quiere nombrarse o autodenominarse apóstol. Y la primera característica de un apóstol constituido por Dios es que es fiel a la palabra. No viene a contradecirla, ni viene a sacar cosas raras de nuevas revelaciones apostólicas, porque no las hay. Amén. Ese es un hereje, un mentiroso. El verdadero apóstol se sujeta a la palabra de Dios. Amén. A otros profetas, igualmente. Un profeta de ahora no va a profetizar cosas en contra de la palabra. Hace poquito me daba tristeza con una niña que la sacaban en televisión profetizando que el 21 de abril iba a pasar el ángel de la muerte, mejor dicho, que iba a venir un humo que iba a matar a la gente que estuviera fuera de las casas. Y no pasó nada. Eso es simplemente que esa niña se aprovecharon de su inocencia y la manipulan. El verdadero profeta de Dios anuncia la palabra, amén, dentro del contexto que Dios la dio. No va a decretar cosas nuevas, amén. El verdadero profeta de Dios no es solo el que, no es tampoco en el sentido de que el que profetiza, el que predica ya es profeta, no. El profeta tenía una característica especial, amén. O el que tiene don de profecía anuncia cosas
que Dios va a hacer, pero dentro del contexto de la palabra escrita. ¿Ven? Me acuerdo de una iglesia donde se mueve, dizque la profecía, donde llegaba una pareja casada y entonces comenzaban a profetizarle y yo te voy a dar la mujer idónea. Lo que hacían era desbaratar un matrimonio. Cristo, o sea, el Espíritu Santo no va a desbaratar los matrimonios. ¿Amén? ¿Quién es el que desbarata los matrimonios? El enemigo, el egoísmo de las personas. Entonces Dios no va a estar en contra de su palabra. Yo creo en la profecía, creo en el don de profecía y creo que pueden haber profetas, pero están sujetos al contexto de la Biblia. Amén. Hay unos que dicen, no, los apóstoles fueron solo los 12, los apóstoles los 12, los profetas los del Antiguo Testamento. Bueno, yo no voy a entrar en controversias con eso. Leo lo que dice aquí, literalmente. Dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. Con un propósito. Y ese es el propósito que debe tener si hay apóstoles, si hay profetas, si hay evangelistas y los pastores y maestros debemos tener este propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el objeto que debe tener el profeta, el evangelista, el apóstol, el pastor y el maestro. La edificación del cuerpo de Cristo, no anunciar cosas raras, no enseñar a la gente a escuchar Amun para que les llegue el dinero, como hace Ana Méndez. Por eso sé, según esto, que esa es una falsa profeta. No está edificando a la gente, amén, en el conocimiento de Dios. No está edificando a la gente para que sean perfeccionados, amén, a fin de perfeccionar a los santos, a los que han sido separados, porque la sangre de Cristo nos limpia del pecado y nos va separando de ese pecado. Amén. Nos va separando de las costumbres mundanas de la gente que anda sin Dios. Amén. Eso es santos. Amén. Y nos va preparando para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La predicación del evangelio. La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién dijo, levantaré mi iglesia? Por eso el apóstol Pedro nos decía, vosotros como piedras vivas sed edificados, como casa de Dios espiritual, como edificio espiritual, casa de Dios, para ofrecer sacrificios a Dios agradables y perfectos. O sea, hay una perfección en esta realidad de que Dios nos llamó a ser su pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para formar un edificio espiritual donde Él viva. Por eso nos da el Espíritu Santo. Y el propósito de todos los ministerios que Él dio es ese, de que contribuyan a que Él edifique su iglesia. Entonces los pastores, maestros, evangelistas, todos deben estar en esa dirección, no en ninguna otra. Amén. Gloria al Señor. Dice el verso 12, vuelva a leerlo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ven? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. No somos unitarios, por decir eso. Amén. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. A un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. O sea, estamos siendo edificados en eso. Y si usted es apóstol o es profeta o es evangelista o es pastor o maestro, tiene que ir en esa dirección. ¿Cuál es la prioridad de Dios ahorita? Edificar su iglesia, no hacer mega iglesias distraídas en las riquezas, en la prosperidad. No, es que usted y yo, que aceptamos a Cristo, creemos en Él, hemos recibido la potestad de ser hechos hijos, seamos hechos hijos de Dios y lo manifestemos a Él. Amén. Esa es la finalidad de los ministerios. Amén.
dentro de la realidad del pueblo de Dios. Gálatas 5:16 dice de la siguiente manera. Amén. Gálatas 5 del verso 16 y 17 nos dice así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esos megapastores que están haciendo, satisfaciendo los deseos de la carne, lo mejor. Si yo le dijera a mi hijo, es que usted tiene que decir que va a ser millonario, millonario, millonario. O si yo le dijera a la iglesia, diga que usted es un campeón, usted es un campeón, estaré llevándolos a que anden en el espíritu. Lo estoy llevando es a un egocentrismo, a un materialismo, a un engaño a la hora de la verdad, porque ¿qué importa que usted repita si usted no maneja las circunstancias? El único que tiene palabra creador es Cristo, es Dios. Amén. Hay gente que malinterpretando textos bíblicos dice que nuestra palabra tiene poder. No, si yo me comprometo a cumplir algo, ahí me enredé con mis palabras, pero no porque tenga poder de crear. La Biblia me dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y los deseos de la carne no son aquellos solamente que tienen una connotación sexual, son también la ambición, el egocentrismo, el odio. Porque el deseo de la carne, dice el verso 17, es contra el espíritu. Esa gente que anda hablando de cosas materiales, están en contra del espíritu. Y el espíritu, o sea, no van a poder crecer realmente en Dios, en lo espiritual. No van a entender la justicia, el gozo y paz del Espíritu Santo. ¿Ven? Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Pero si es, dice el verso 18, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de la carne. ¿Ven? Porque el espíritu nos da el poder de dominar la carne. En el verso 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Tenemos muchos líderes religiosos, entre comillas, cristianos. El señor director de Aposento Alto en Perú, el señor director de Joaquín Nazón, de La Luz del Mundo, y muchos otros. Amén. Dice aquí, manifiestan las obras de la carne que son adulterio y fornicación, inmundicia y lascivia, acusados de tener una vida desordenada sexualmente. Ay, no, es que son calumnias. Aquí pueden pagar, como son mega iglesias, pueden pagar el silencio de los jueces y de los abogados. Pero eso no es excusa, eso no puede tapar sus malas obras delante de Dios. Otros que también tapan sus inmundicias, injusticias con el dinero que le han sacado a los feligreses. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías. ¿Cuánta gente maneja un poder satánico disfrazado de cristiano? Hay un tipo por ahí haciendo fumar a la gente dentro de la iglesia que para liberarlos del demonio de la nicotina, eso es pura fetichería, pura brujería. Satanás no se libera a sí mismo con sí mismo. Un reino dividido contra sí mismo no puede trabajar así. Dice, idolatrías, hechicerías, enemistades. Líderes de esos que andan odiando al que no está ya dejándose explotar por ellos. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y no solo ellos, cualquier cristiano.
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted creyó en Jesús, yo creí en Jesús, no debemos practicar eso. ¿Cómo hacer para no practicarlas? Dice aquí, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y por eso lo dije antes, la ley de la carne, que es la que lleva todo esto. ¿Por qué? Amén. Porque el verso 22 nos da la razón. Mas el fruto del Espíritu, que decía en el verso 16, decía, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Los deseos de la carne lo hace cualquiera que no conoce a Dios, cualquier religioso, aunque hable muy bonito de Dios. Pero si anda satisfaciendo los deseos de la carne, no está en el Espíritu. Porque dice aquí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ya no anda cuestionando lo de Dios, inventándose nuevos actos proféticos para obligar a Dios a hacer lo que Él quiere. No, le está creyendo a Dios, sin disfrazar las cosas. Mansedumbre. Amén. No anda diciendo, yo no soy pastor, soy apóstol. No. Mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por eso decía, no satisfagáis los deseos de la carne, sino más bien andad en el Espíritu. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay solución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. O sea que el que ha aceptado a Cristo, el que es pueblo de Dios, el que es real sacerdocio, nación santa, el que es piedra viva del Espíritu Santo, que está siendo parte de ese edificio que Dios está edificando a través de los ministerios, es una persona que anda en el Espíritu. Amén. No satisface los deseos de la carne. Tiene el poder del Espíritu Santo para producir en sus acciones estas cosas. Está libre, o mejor dicho, domina, no está bajo la ley, dice, pero si sois guiados, o sea, si permitimos que el Espíritu Santo vive en nosotros y le damos prioridad a los frutos al fruto de él, gozo, paz, no vamos a estar dominados por la carne. Amén. Porque dice el verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Somos diferentes. Sentimos, tenemos las mismas emociones, pero no caemos esclavos de eso. Porque dice el verso 22, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay gente que se cree espiritual porque tiene el poder de crear una línea de poder como Don Cash Luna para que la gente no pase. Pero anda en el Espíritu. Es un hombre humilde. Amén. Es un hombre con templanza. Es un hombre en el que se ven los frutos del Espíritu. O tanto líder por ahí. Amén. Dice el verso 26. No os hagáis vanagloriosos. Miren a todos esos líderes. Mírenlos a la luz de la Biblia. Y verás si son del Espíritu o no. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué tremendo, ¿no? Pero eso nos llamó Dios. A que no hagamos eso. A ser pueblo. O sea, no es solo a decir soy. No es solo a mostrar la grandeza y el orgullo del ego, no. Es a mostrar a Cristo. Porque somos piedras vivas del edificio que Él está edificando. Amén. Y en 1 Corintios, más hacia atrás, un poquito. 1 Corintios capítulo 12, nos dice de la siguiente manera. El verso 7 al 12. Dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, estamos hablando de los dones. Perdón, de los frutos. Porque la gente se cree espiritual porque tiene los dones. Amén. Pero los dones no son de la persona ni hacen espiritual a la persona. El fruto sí.
porque es lo que el Espíritu Santo, que está dentro del corazón de la persona, permite que la persona saque a través de sus acciones. Amén. Y muestre. El fruto sí me hace espiritual, porque es dejar que el Espíritu Santo controle mis emociones, mis reacciones, mi manera de ser, de comportarme, de hablar, de desear, de pensar. Amén. El don no. El don me hace responsable ante Dios. Y algún día todos esos que han tenido dones y los han usado mal, se van a arrepentir de eso. Amén. Porque dice, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y les diré apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, el don no lo hace espiritual. Si Dios le da un don, usted adquiere una responsabilidad con Dios de usarlo para lo que Él se lo dio, que es edificar el cuerpo de Cristo también. Igual que si Dios le da un ministerio. Dice, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De los hermanos, de la iglesia, para que edifique. Amén. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y habla más adelante de que es porque somos parte de un mismo cuerpo. Amén. El capítulo 14, el verso 1 al verso 4 nos dice lo siguiente, que tenemos un propósito con esos dones. Aquí habla de 2 dones, específicamente. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, que hables palabra de Dios para edificar a la gente como piedra viva. Que esas profecías no es porque se cumpla y se descreste a la gente. Es que esas profecías deben llevar a que la gente conozca a Dios y lo busque más. Se apegue a la Biblia. Adquiera madurez espiritual, incluso discerniendo si esas profecías son de Dios o no, a la luz de la Biblia. Amén. Dice la Biblia, dice Pablo, en el capítulo 14, verso 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, y aquí es la diferencia, que no es que me digan cosas sobrenaturales y se cumplan, sino que hay un propósito, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. ¿Edificación como qué? Como piedra, parte, o sea, como piedra espiritual que tiene que adquirir la calidad necesaria para pertenecer al edificio espiritual que es la iglesia formada por Cristo. Amén. Habla a los hombres para edificación, exhortación, que es una súplica amorosa para que la persona cambie hacia lo que Dios quiere, y consolación. Hay profecías que solo le generan expectativa. Te voy a dar y te voy a dar y te voy a dar y nunca pasa nada. O lo que decía de la niña esta, generan miedo, pánico. ¡Ay, me toca esconderme porque viene el humo del juicio! No. Los dones tienen un propósito. Y es que la gente sea guiada a Dios, sea más que guiada, sea orientada o le generen más anhelo de apartarse para Dios, de conocer a Dios. No es simplemente que la gente se descreste. ¡Uy! Me dijeron y se cumplió. No. Es más, el don de sanidad, por decirlo de alguna manera. Si alguien está enfermo y una persona que tiene don de sanidad ora por él y se sana, esa sanidad es temporal. Porque el día que se muera o el día que venga Cristo, sanidad feneció, terminó, porque este cuerpo no va a heredar el reino de los cielos. Entonces los dones a veces tienen una función simplemente temporal para que su parte espiritual se fortalezca en Dios. Amén. Entonces no es para usarlos como quieran, porque los que lo están usando como quieren, terrible problema que se están metiendo con Dios. Amén. Y Efesios 4:17 nos dice de la siguiente manera. Vamos otra vez a Efesios. Gálatas, Efesios 4:17 dice, pues, dice así,
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. O sea, una persona que entiende que ha sido llamado a ser pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio, a ser templo del Espíritu, que ha nacido del agua y del Espíritu, que está en Cristo, que es guiado por el Espíritu Santo, no puede andar como cualquier persona. No porque el pastor lo vea o se lo obligue, no, sino porque su amor a Dios lo debe llevar a esto, a no andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Amén. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. O sea, el que está en Cristo, el que sabe que es pueblo, el que sabe quién es en Dios, entonces no está ajeno de Dios. Amén. No está ignorante. Amén. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de corazón. Son incrédulos. No han entendido. Y por eso andan como quieren. Pero el creyente ya no tiene esa dureza de corazón. Por eso el Señor decía, y os cambiaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón que entiende, que es sensible a las cosas de Dios. Dice, refiriéndose a los que no han creído, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Entonces, ¿de quién hemos aprendido? Usted y yo, que sabemos quiénes somos. Hijos de Dios, por la gracia de Cristo. Hemos aprendido de Cristo. ¿Quién es nuestro maestro? ¿A quién debo seguir yo? ¿A quién debo imitar? A Cristo. Amén. Si en verdad, me dice el verso 21, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Entonces, una persona que llega a Cristo, que sabe quién es ahora en Cristo, tiene que tener un cambio. Amén. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos por el espíritu de vuestra mente. Renovados por el espíritu en vuestra mente. En Romanos nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. El cristiano no puede seguir siendo el mismo. El que sabe quién es, que es hijo de Dios, porque el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu. De verdad que no puede seguir siendo el mismo. Qué tristeza que muchos que se dicen cristianos siguen tal cual y solo buscando la ambición y los deseos de su ambición misma, de su carne. Amén. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice Efesios 4:23, y vestíos del nuevo hombre. Ya somos nueva criatura. Por eso dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Creado según Dios. Ya ese les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se está manifestando en esto. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Cuántos de esos líderes no les importa decir mentiras con tal de que los sigan? Amén. Dice, porque somos miembros los unos de los otros, pues somos parte del mismo cuerpo que es la iglesia de Cristo. Digo yo, amén. Dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, nos hace sabios. ¿Quiénes somos? Gente sabia. Desde nuestra propia percepción, no. Desde la palabra del Señor. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, todo esto es el proceso de ser hechos hijos de Dios, que se va a llegar a plenitud el día de la redención. Amén. Quítese de vosotros toda amargura,
enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A veces uno le dice, no hace mucho le pedía perdón a alguien por una situación que se dio ahí, que yo no tenía que ver, pero yo le pedía perdón y me decía, es que yo no lo puedo perdonar porque yo no soy Dios. O como dice la canción esa, que te perdone Dios, que te perdone porque yo no. Qué equivocados están. Comenzando el Padre Nuestro, dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. ¿Qué dice aquí? Dice, y perdona unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pues sí, sabemos quiénes somos, que estamos en Cristo, que en Cristo somos nueva criatura, que hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos por el Espíritu Santo la capacidad de perdonar y de pedir perdón. Amén. Y vamos a terminar con Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, y voy a leer dos versos. El verso 23 y 24, que dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El verso 23, perdón. Mas la hora viene, y ahora es. O sea, esto no es para el futuro. Esto es para el pueblo de Dios, para el que es consciente que aceptó a Cristo y que ahora está en el proceso de ser hecho hijo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, piedra viva de ese edificio que Cristo está edificando. Levantaré mi iglesia, dijo Jesús. Amén. Edificaré mi iglesia. Entonces dice así el verso, San Juan capítulo 4, verso 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, más allá de orarle, que debemos orar, más allá de entrar en éxtasis espirituales y muy lindo en la presencia de Dios en un culto de oración o de adoración, es vivir adorando a Dios, produciendo el fruto del Espíritu, en espíritu y en verdad, porque eso es lo que busca Dios. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, la adoración es un minuto, no es una hora, 2 horas, sino es una vida donde se ve a Dios, donde se muestra a Dios a través de las acciones. Donde los verdaderos adoradores, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él no quiere gente habladora, acuérdese, ni oidora, sino hacedores de su voluntad. O sea, somos personas que por Cristo hemos recibido la dicha de ser hechos hijos de Dios, por creer en Cristo. Y entramos en el proceso de ser hechos hijos de Dios. Y en ese proceso el Espíritu Santo nos capacita para ser adoradores en espíritu y en verdad, que es lo que Dios está buscando. Gente que viva su palabra. Dice el verso 24, Dios es espíritu. O sea, Dios no quiere gente próspera materialmente. Dios no quiere gente iluminada materialmente. Dios no quiere ungidos que dominen a sus seguidores. Dios quiere gente que le adore en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La verdadera adoración es vivir produciendo el fruto del espíritu. ¿Quiénes somos? Somos pueblo de Dios, adquirido con sangre. Por eso comenzamos ese proceso cuando creemos en Jesús y le aceptamos nuestro corazón y recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios, naciendo del agua y del Espíritu. Y por el Espíritu de Dios somos capacitados para producir más que nuestras palabras, en nuestras acciones, el fruto del Espíritu, como verdaderos adoradores de Dios en espíritu y en verdad, que es lo que Él está buscando. Un pueblo de adoradores en esas condiciones que la Biblia no lo plantea, en espíritu y en verdad, produciendo el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gente nueva, gente diferente, seres humanos que muestran a Cristo en sus acciones, para gloria de Dios, porque ese ha sido el mejor regalo que Dios nos ha dado. Esa es la gracia de Cristo.
que te hace nueva criatura y me hace nueva criatura, para la gloria de Dios. Somos un pueblo si producimos el fruto del Espíritu, porque creemos en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima predicación. Aquí seguimos esperando a Jesucristo y diciendo desde nuestro corazón y con nuestras acciones, sí, ven, Señor Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde.